Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Hugo Gutiérrez Tarifeño, soy especialista en ciberseguridad, trabajo en informática hace 30 años y además soy especialista en sostenibilidad. Y bueno, agradecer la invitación. Claramente, lo que nos convoca es justamente la ciberseguridad y cómo nos impacta y cómo lo importante es que sepamos que la ciberseguridad es una tarea de las personas, no solamente de las máquinas. La seguridad humana en un entorno digital. El lado más humano, claramente lo más importante son las personas y hay derechos humanos asociados en la era digital. ¿Quién no se ha sentido vulnerable en Internet? Correos sospechosos, spam, llamadas falsas, mensajes extraños en redes sociales. Y claro, hay miles de millones de personas que compran, trabajan, estudian. Hay un avance gigante, pero también se han multiplicado los riesgos. Filtraciones de datos, fraude electrónicos, desinformación, vigilancia, ciberacoso. ¿Cómo nos podemos proteger? Y la pregunta mayor es, ¿quién no se ha sentido vulnerable en Internet? Internet en Ecuador ha tenido un crecimiento enorme, gigante, muy rápido, pero también han aumentado enormemente los riesgos. Más del 80% de la población de Ecuador tiene acceso a Internet. Ha aumentado el tráfico de comercio electrónico y, por supuesto, la educación en línea. ¿Y qué tenemos que cuidar? El derecho a la privacidad, el derecho a la expresión, el derecho al acceso a la información y a la educación. Es importante porque nosotros debemos sostener que en un rápido crecimiento y una rápida penetración del Internet genera también brechas que se van agudizando a medida de que la población va teniendo más o menos conocimiento, por eso que es tan importante empezar a diversificar y a generar un rápido crecimiento de las capacitaciones sobre ciberseguridad. Hay filtraciones masivas de datos que han sido principalmente muy riesgosos porque, bueno, los datos personales son nuestra cara, son nuestra identidad. Si nosotros no los podemos proteger, si no se pueden proteger, caemos en una espiral donde efectivamente no podemos entregar los datos a Internet, pero nosotros los necesitamos. Y por eso que es tan importante hablar de la seguridad, pero no solamente de las máquinas, no solamente de la tecnología, sino que el costo humano que implica tener una inseguridad digital. ¿Quién no ha recibido ciberataque? A las instituciones públicas, a las Fuerzas Armadas, uno de nuestras instituciones que nos invita, ¿cierto?, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Eh, Hay también, y se puede producir desinformación que se puede transformar en desinformación masiva. Las brechas digitales que afectan a la población afectan mayormente a mujeres, a comunidades rurales y a comunidades indígenas. Y ahí es donde tenemos que hacer especial hincapié, porque tenemos que ser capaces de construir un modelo de ciberseguridad que se base en cuatro pilares: en la educación digital como una forma de empoderamiento, en la transparencia en el uso y el resguardo de los datos personales, en una ética tecnológica que asegure que las decisiones humanas estén detrás de los algoritmos, ¿cierto? Y una participación ciudadana para que la gente sea parte también de las soluciones. Esto es muy importante. La educación digital es un derecho y nosotros tenemos que ser capaces de poder generarla. ¿Por qué? Porque finalmente la ciberseguridad, el ser humano es una interfaz, es la primera línea. Nosotros como seres humanos somos como personas entre una pantalla, un teclado y una silla y la gran red, ¿cierto? Somos la primera línea de defensa, somos nosotros mismos. Las escuelas, las universidades, las comunidades son muy vulnerables y no solo tienen que enseñar cómo usar la tecnología, sino que además tienen que enseñar la ética y la responsabilidad respecto al uso de la tecnología. La ciberseguridad no se trata solamente de códigos, de firewalls, sino de valores. Las empresas, los gobiernos, los desarrolladores tienen una responsabilidad, es decidir cómo se usan los datos, cómo se priorizan, a quién protegen. Y como decía un investigador, no hay algoritmos éticos si no hay personas éticas detrás de ellos. Por lo tanto, nuestra primera línea de defensa somos nosotros mismos. Si usted ve que llega un correo
y indicándole que debe abrirlo, que debe abrir un archivo adjunto, no lo abra hasta que sepa que ese correo efectivamente lo mandó esa persona y usted ahí lo puede abrir. Por supuesto, cuando hay intrusiones en la red, nosotros también tenemos que ser capaces de dar aviso a las instituciones o a la persona que está a cargo, porque finalmente esta tarea de cuidarnos de la ciberseguridad no solamente de una persona o de dos personas, no solamente de informática, no solamente del oficial de seguridad, es entre todos, es una responsabilidad compartida. Y esa responsabilidad compartida no es solo, no es solo del Estado, no es solo de una institución pública, es una responsabilidad de toda la sociedad completa, del mundo privado y del mundo social también, porque los errores son humanos. El 90% de los ciberataques comienzan con un error humano. 90%. Por lo tanto, y eso implica contraseñas débiles, o sea, dejar cosas por defecto, admin, o admin y password, phishing, ¿cierto? Donde a través de correos se hacen pasar, o a través de WhatsApp se hacen pasar por alguna institución regularmente bancaria para poder tomar tus datos, descuidos al compartir información, pero principalmente que hay algo que funciona perfecto desde hace décadas, que es la ingeniería social. Hay gente que ocupa el teléfono no solamente para mandar WhatsApp, sino que para llamar y finalmente ha logrado establecer una red donde se genera donde se genera una confianza y ahí es donde nosotros debemos tener el máximo de cuidado, porque en este error, en esta falla de confianza, donde una persona logra hacer que confíe otra persona para extraer datos, es el error más peligroso, más que una máquina, más que un firewall, más que falle una seguridad perimetral, y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de entregar ciberseguridad, pero no solamente para protegernos a nosotros mismos, sino que como un derecho humano. Como ya les decía, acceso a la información, no discriminación, qué importante, las mujeres, el mundo indígena. eh, Nosotros en América Latina tenemos una mayoría de mujeres y además una mayoría de población indígena. Tenemos que protegerlo y tenemos que tener el mismo nivel de información y tenemos que tener el mismo nivel de privacidad. Tenemos que ser capaces de expresarnos libremente y que sea esto en lo posible con una tecnología en base a escala humana, y por lo tanto es muy importante entender que la ciberseguridad es un derecho humano, porque es algo que se comparte entre todos. La seguridad de la información se comparte entre todos y por lo tanto nosotros tenemos que poder entregar inclusive lo más básico que es el acceso a la información para que todos los habitantes de un país, de Ecuador, sepan qué información, de dónde emana y si ese dato es fidedigno o no. Hay ejemplos reales. En Ecuador hay más de 300 denuncias de estafa y robo informáticos en cuentas bancarias de forma diaria. Hay el número de denuncias de delitos informáticos ha subido a una escala exponencial, ya que las denuncias sobre delitos informáticos desde el 2014 al 2020 se han básicamente duplicado y en algunos casos triplicado. Los gobiernos latinoamericanos tienen fallas, sí, efectivamente, cada vez menos, afortunadamente, pero también tenemos que las instituciones latinoamericanas en general y de gobierno reciben muchos ataques vía ransomware, que es una técnica de ataque, ¿cierto?, donde se intenta capturar datos. Hay también en Ecuador principalmente robos de identidad, que eso es muy peligroso y por eso va importante en que la primera línea de ciberseguridad son las personas. Usted no puede entregar su identidad al primer correo electrónico o al primer WhatsApp que reciba. Usted debe validar de que ese correo electrónico y de que de ese WhatsApp venga de una fuente oficial y venga de una fuente que esté respaldada y que efectivamente necesiten esos datos. Por supuesto, no podemos dejar afuera algo tan importante que son las noticias falsas o fake news, sobre todo en época de elecciones. No, en Ecuador, por supuesto, tuvimos una gran cantidad de fake news en las últimas elecciones, ¿cierto? Fake news que eran tanto a favor o en contra del presidente Noboa, y sin embargo, hoy día lo que más interesa es que uno debe aprender a filtrar la información que llega a cada uno de nosotros.
Por eso es tan importante también, y hay ejemplos que son realmente decidores de esto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el Estado, y esto es un llamado, que el Estado tenga una política pública de protección de la información y de datos personales a nivel de derecho digital. Es importante que usted a su diputado, a su senador, a su alcalde, le pueda exigir que el Estado tenga una política pública sobre derechos digitales. Por supuesto, al sector privado, cierto que son los que dan en general las plataformas con las que se usa la tecnología y con las que se implementa la ciberseguridad. Por supuesto que también tenemos que generar y en el fondo también exigir que el sector privado proteja los datos. Seguramente, tanto en Chile como en Ecuador, se venden bases de datos donde están sus datos, los suyos, sí, escucho bien, sus datos. Y por lo tanto es muy importante de que usted sepa de que los datos se deben proteger vía ley, pero también las empresas tienen que hacer un extra, un bono extra para poder utilizar de acuerdo a parámetros que son estándares internacionales, los datos personales que nosotros le entregamos a cada una de las instituciones que nos solicitan esos datos, privadas y estatales. Por supuesto, la sociedad civil es imprescindible que se capacite. Nosotros no somos corresponsables de la ciberseguridad y por lo tanto lo importante es que la sociedad civil reciba alfabetización digital y volvemos a recalcar en el mundo en el que nos encontramos, sobre todo en Latinoamérica, donde hay brechas gigantes, donde las mujeres tienen problemas, donde la comunidad indígena tiene problemas para acceder, ¿cierto?, a alfabetización, a capacitación. Nosotros tenemos que saber llegar a ellos. Qué importante sería que las instituciones públicas, incluyendo las Fuerzas Armadas, pudieran hacer un esfuerzo y con sus técnicos poder enseñarle a esas comunidades en específico cosas que son imprescindibles para este mundo digital, que no solamente son para hoy día, son para mañana y le van a servir no solamente a ellos, les van a servir a sus hijos, a sus nietos probablemente. Y por último, finalmente, la responsabilidad es para todos nosotros, es para todos los ciudadanos, es para todos los habitantes de un país, porque es una responsabilidad personal el no afectar la seguridad. Si usted ve que llega un correo con un adjunto, no lo abre inmediatamente. Si usted ve que le llega un mensaje de WhatsApp pidiendo la información o aceptando guardar un número, no lo haga tampoco a la primera. Tiene que validar como responsabilidad personal e individual que esa información que a usted le llegó y que le están solicitando sea válida. Por lo tanto, nosotros tenemos cuatro pilares de este llamado a la acción, ¿cierto? El Estado, la sociedad civil, el sector privado y las personas. Qué importante. No es solamente tecnología, no es solamente tener un WAF, no es solamente tener un implementado seguridad perimetral, no es solamente tener un par de agentes de inteligencia artificial trabajando para filtrar información, para detectar cuándo están tratando de ingresar o cuándo están tratando de atacar de forma inadecuada en un sistema o en determinada dirección de Internet. Tenemos que ser nosotros capaces todos en nuestro conjunto de protegernos, de proteger nuestra información, de proteger nuestros datos. Qué importante es la ciberseguridad. Y hay una metáfora muy interesante que habla de la seguridad digital. Internet, efectivamente, podríamos llamarlo que es la gran ciudad. Internet es no solo la gran red, sino que tiene autopistas, hoy día hay muchas bibliotecas, hoy día hay muchos cursos que están en línea, pero también tiene sectores que son peligrosos. También tiene poblaciones donde hay un porcentaje no menor de personas que se dedican a cometer delitos. También las personas van y acceden a donde no son estos callejones oscuros, sino que ingresan y se meten en lugares donde uno sospecharía de que no podían ingresar y sin embargo sí ingresan. Eso le ha pasado a instituciones gigantes como la NSA, la National Security Agency de Estados Unidos, que ha sido infiltrada más de una vez por distintas organizaciones, tanto civiles como militares de otros países,
Y por lo tanto nosotros esta metáfora de la ciudad digital, donde Internet básicamente ocupa todo, porque nosotros vivimos conectados a Internet, en muy pocos lugares uno no se conecta, ¿cierto? La población rural probablemente tenga menos conectividad en algunos sectores, pero la mayoría vivimos en ciudades. Latinoamérica tiene una concentración de demografía urbana que esto refleja también cómo funciona el Internet. El Internet también tiene ruralidad y también tiene una zona urbana que es gigante. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar, nosotros nos tenemos que cuidar de lo que no vemos. No tenemos que cuidarnos de lo que vemos. Y esto es muy importante que se entienda, porque claramente una de las razones principales por las cuales somos afectados regularmente por una cantidad no menor de ataques y que ha ido en aumento. De hecho, el 2024, el número de ataques fue exactamente igual al número de ataques de los conjuntos del año 2021, 22 y 23. El 2024 tuvimos el mismo número de ataques cibernéticos de ciberseguridad a nivel mundial que 3 años juntos, que los 3 años anteriores. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a mantener nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad no es solo tecnología. Nuestra seguridad es nuestra propia identificación como personas, como humanos. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar atentos no solamente a la posibilidad de entregar una seguridad desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las máquinas, desde el punto de vista de la infraestructura, sino que además y principalmente nosotros tenemos que asegurarnos de que cada ser humano que se conecta a Internet se esté conectando de forma segura, se esté conectando de forma completamente, no solo segura, sino que limpia, y que no tengamos después problemas de que tengamos que simplemente botar dispositivos porque ya no sirven, o porque se han visto, o porque otras personas que no debieran haber visto cierta información que nosotros tenemos, inclusive en nuestros trabajos, para los que trabajamos en informática, claro, esto es algo que es sumamente crítico. Pero créanlo, la ciberseguridad no es solo tecnología. Las personas siempre tienen que estar al centro de la seguridad, porque recuerden, el 90% de las fallas de ciberseguridad comienzan por una acción de un ser humano. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de enseñarle a todas las personas a ocupar de forma adecuada, correcta y segura el Internet. Paso a decir también de que es muy importante la protección que se hace del Internet, sobre todo a los menores de edad. Los menores de edad, de acuerdo a estudios científicos y médicos, desde hasta los 10 años no deberían poder recibir tecnología. A partir de los 10 años en adelante podrían tener derecho a accesar a la tecnología para cuidar justamente su salud mental, su cerebro y, por supuesto, las interacciones que son tan importantes desde el punto de vista de relaciones humanas que se van construyendo entre los 5 y los 10 años, que es la etapa más crítica donde el ser humano aprende. Si nosotros le entregamos un teléfono celular o un computador a un niño, le estamos haciendo un daño. Tenemos que ser también responsables con eso, porque parte de las fallas de seguridad es que se produce un exceso de confianza porque los niños no tienen ninguna forma de discriminar qué está bien y qué está mal. Por lo tanto, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es entregarle herramientas, es decirles que la ciberseguridad, si bien es cierto, hay tecnología que es importante, hay infraestructura que es importante, eh, pero lo principal somos las personas. Lo principal somos las personas. No hay otra cosa que nos permita tener una navegación segura, que uno esté poniendo siempre un ojo y inclusive la intuición para saber cuándo nos pueden estar tratando de burlar nuestra información, cuándo nos pueden estar atacando, cuándo nosotros podemos o no podemos entregar nuestra información. Eso es muy importante y lo vuelvo a repetir, es una responsabilidad compartida entre el Estado, en la sociedad civil, entre el mundo privado, la academia
y por supuesto es una responsabilidad a nivel de comunidad. Nuestras comunidades se tienen que juntar a conversar sobre ciberseguridad a las mujeres, a los indígenas, a los ancianos, a los niños. Nosotros tenemos que contarles y decirles que existen riesgos y que por lo tanto nosotros, cada uno de nosotros, es responsable de que estos riesgos se minimicen o se eliminen. Para finalizar, quiero dar un agradecimiento muy especial a la Universidad de Inteligencia Educa. Muchísimas gracias por la invitación. Al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, muchísimas gracias por la invitación. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, qué importante es esto. La Internet no es solamente tecnología, nos conecta a todos, nos conecta a los humanos, por lo tanto aquí hay derechos humanos inherentes. Muchas gracias también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, darle las gracias, no es lo que tú quieres, no es lo que necesitas, es lo que eres. Seamos, no perezcamos. Muchas gracias.